Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bienvenidos al contenido de la lección número 19. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo el tipo de lectura analítica, que es justamente en la que relacionamos el título y el contenido del texto, sus ideas principales, su tema general, etc. Ahora en esta nueva lección vamos a ver la lectura crítica y es precisamente el título que lleva esta lección. Para este tema va a ser necesario adentrarnos un poco más en un nivel más activo en el proceso de lectura, el de la evaluación. Es decir, que para que podamos realizar una buena lectura crítica va a ser necesario e indispensable que tomemos en cuenta estos tres factores. Número 1, identificar al autor. Número 2, identificar las características que tiene el texto de dicho autor. Y número 3, construir una interpretación propia. Para poder identificar al autor es necesario principalmente que hagamos conocimiento de lo que es el autor en su campo profesional. Es decir, si estamos hablando de un texto literario, hay que ver qué significó ese texto en la literatura universal, por ejemplo. Si estamos hablando de un texto científico, hay que ver qué aportaciones hizo a la ciencia de su tiempo, etc. Y para esta tarea justamente lo que tenemos que hacer es verificar cuál es el nombre completo del autor, identificar otras obras que el autor haya escrito, ya sea anteriormente o posteriormente a esta obra que vamos a estar leyendo, y revisar información relevante de su trayectoria, como premios o reconocimientos. Hay que revisar el prólogo o la introducción de esta obra que vayamos a leer, ya que aquí podemos encontrar varios de este contenido. Al momento de identificar las características del texto, es necesario que veamos el tipo de texto que estamos leyendo, ya sea narrativo, explicativo, descriptivo o argumentativo, los cuales, si recuerdan, los estuvimos revisando en la unidad anterior. Aquí es muy importante, muchachos, recalcar el hecho de que en un mismo texto, en un mismo documento, podemos encontrar elementos tanto narrativos como explicativos o argumentativos. Es decir, que no es como muy rígida la estructura de los textos o lo que pueden incluir cada uno de ellos. Ahora, para construir una interpretación, consiste en realizar una interpretación de lo que hemos leído, lo que implica explicar con palabras propias lo que hemos aprendido de la lectura que hemos estado haciendo. Entonces de aquí pasamos al tema de las figuras retóricas, que las figuras retóricas son formas no convencionales, o sea, no usuales, de hacer uso de las palabras, de forma que estas que estamos usando sean usadas tal cual como normalmente, pero el significado que se les da no es el mismo. Es por eso que mayormente las figuras retóricas tienen un uso en el ambiente literario, ya sea en poesía, en narrativa, en novelas, cuentos, y regularmente son usadas por los escritores para dar más versatilidad a un texto, para hacerlo un poquito más original, más variado, más rico en contenido y en palabras. Hay clasificación de las figuras retóricas según la corriente literaria en la que surgieron o en la que los autores pueden hacer uso de ellas. Aquí les presento 3 de las figuras retóricas más comunes que se usan. Principalmente tenemos a la comparación, que se trata precisamente de hacer una comparación de un objeto o de un proceso con otro. En esta figura retórica, la palabra clave o la palabra indispensable que debemos usar es cómo. ¿Por qué? Porque es mediante esta palabra como hacemos las comparaciones. Por ejemplo, si decimos la frase, la cadena de ADN es como una hélice, ahí estamos diciendo y estamos comparando las características de una cadena de ADN con una hélice. Posteriormente tenemos la analogía, que esta se encarga de explicar un objeto o un proceso con otro que es completamente ajeno a él. Normalmente en esto se emplea la expresión de así como. A través de esta expresión podemos hacer las conclusiones o las inducciones. Posteriormente pasamos a la pregunta retórica, que se formula con el fin de atraer la atención del lector hacia un aspecto de lo que se trata en el texto. O sea, por ejemplo, si decimos
tienes idea de lo mucho que me importa. Ahí, por ejemplo, el hacer este cuestionamiento hace énfasis en la importancia de algo, aunque ya se sepa lo importante que es ese algo que estamos cuestionando. Pero al momento de hacer este cuestionamiento, estamos haciendo énfasis de que algo es demasiado importante, como para que la otra persona se dé cuenta de cuán importante es, ¿vale? Y pues bueno, muchachos, esto sería todo por la lección de hoy. Esta lección pues también es un poco corta. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en hacérnosla saber, ya sea por el grupo de WhatsApp o por el foro de dudas, y vamos a estar felices de poder atenderlas. Por mi parte sería todo y les deseo que pasen muy bonito día.